Buenos días a todas y a todos. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, queremos hacer algunos anuncios en torno a la ley de transparencia. No solo se advierten tentaciones regresivas en el contenido de la ley, sino también en el proceso de discusión, que en un principio fue abierto e incluyente, lo que generó la participación muy activa de organizaciones de la sociedad civil que estuvieron acompañando este proceso. Se logró un alto nivel de legitimidad por parte de expertos y de ciudadanos. Pero en este tramo final, inexplicablemente, se está cerrando. Es paradójico que la Ley General de Transparencia se esté discutiendo ahora en la opacidad. Estamos dañando la esencia misma de la ley al cerrar a la ciudadanía y no hacer públicas las posturas de diversos organismos que de alguna forma se verán afectados con esta ley. En los últimos 100 metros, ya para cerrar. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional apuesta, como siempre, por la transparencia en los procesos de discusión y de deliberación. Por ello, este grupo ha tomado la decisión de no aceptar que se entre a la discusión de ninguna propuesta de modificación que no se presente formalmente. Y también nos comprometemos a hacer pública toda la información que de manera oficial llegue a nuestra consideración. Por eso, y después cederé la palabra a cada uno de mis compañeros aquí presentes, anunciamos un micrositio que estará en la página del Grupo Parlamentario del PAN, ya activo el día de hoy, con algunos de los materiales oficiales que hemos recibido, en donde iremos subiendo tanto las posturas de las distintas instancias que estén poniendo su postura en este sentido, así como de legisladoras y legisladores y grupos parlamentarios que así lo deseen. Cedo la palabra en este momento a nuestro compañero el senador Javier Corral. Buenos días a todas y a todos. Como bien lo dijo la senadora Torres Peinberg, efectivamente estamos preocupados por el giro que ha tomado el proceso legislativo de discusión y análisis de la iniciativa de Ley General en materia de transparencia y acceso a la información pública. Digo el giro que ha tomado porque, como bien lo señaló la senadora Torres Peinberg, de haberse provocado inicialmente un esfuerzo plural, incluso incluyente del punto de vista de las organizaciones sociales con quienes se construyó la iniciativa, que fue presentada por varios miembros de la Comisión de Anticorrupción, ahora el grupo de trabajo se ha centrado en discutir un memorándum de observaciones remitido por el presidente de la República a través de su consejero jurídico Humberto Castillejos. Es un documento sumamente preocupante, porque además de constituir una cabal radiografía del actual gobierno federal, pues muestra realmente las intenciones del presidente de la República de retroceder en un derecho conquistado por la sociedad mexicana que ha costado muchos años de lucha, de trabajo, de esfuerzo, de ciudadanos, organizaciones sociales y legisladores, y que representa incluso pues uno de los mayores orgullos, diría yo, o uno de los puntos salvables de lo que hemos conocido como la transición mexicana. Ese documento ha sido materia de análisis en reuniones privadas,
a las que ya no se ha convocado a las organizaciones de la sociedad civil, pero luego también advertimos una falla enorme de este proceso. No ha sido convocada en momento alguno la Comisión de Gobernación, que ha sido una de las comisiones de turno legislativo de esta iniciativa, por lo que el día de ayer hemos enviado a la presidenta de la Comisión de Gobernación un oficio señalándole lo siguiente. Como es de su conocimiento, el 7 de febrero del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia, estableciendo en el artículo 2 transitorio la obligación a las cámaras que integran el Congreso de la Unión para expedir una ley general de transparencia y reformas a la Ley Federal de Transparencia en un plazo de 1 año contado a partir de la fecha de su publicación. En ese sentido, se constituyó a un grupo plural de legisladores pertenecientes a este órgano legislativo que se abocó a la elaboración de una propuesta de Ley General de Transparencia, el cual presentó el 2 de diciembre del año pasado la iniciativa con proyecto de decreto. Como puede usted advertir, el plazo ha concluido sin que las cámaras hayan expedido la Ley General y las modificaciones a la Ley Federal en materia de transparencia. Se han venido reuniendo en sesiones privadas algunos legisladores de las demás comisiones dictaminadoras, pero no así nuestra comisión, ausente de este trabajo incluso de manera informal. Le expreso mi preocupación al conocer un documento de observaciones remitido por el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, licenciado Humberto Castillejos, que contiene propuestas de modificación a la iniciativa altamente regresivas del derecho ciudadano a la información pública que hemos conquistado. Por lo anterior, respetuosamente me dirijo a usted para solicitar sea convocada la Comisión de Gobernación con la finalidad de establecer una dinámica de trabajo conjunta con las demás comisiones o por separado, como se acuerde, que se aboque al estudio de las propuestas y los documentos que han hecho llegar el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el consejero jurídico, así como diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos y personas interesadas. Por ello, el grupo parlamentario decidió subir todos los documentos, incluido el del consejero jurídico. Creemos que es fundamental que la sociedad mexicana conozca qué está pensando el gobierno de Peña Nieto en materia de transparencia. Este micrositio se va a reproducir en nuestros portales de internet, tanto de un servidor como de los senadores que estamos aquí, pero también el grupo parlamentario del PAN ha resuelto solicitar formalmente a la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión que de aquí en adelante todas y cada una de las sesiones de discusión sobre la ley de transparencia sean transmitidas por el canal del Congreso de la Unión. Es un contrasentido estar hablando de una ley de transparencia en un ámbito de opacidad como el ya señalado por la senadora Torres Peinberg. Es un contrasentido discutir leyes de transparencia en la oscuridad. Creemos que orear este debate, transparentar las posturas, exhibir las posiciones de cada quien, va a contribuir a un mejor instrumento legislativo. Y en ese sentido, pues vamos a tomar, como ya lo estamos haciendo, cartas en el asunto. Por mi parte es todo. Senador Ernesto Rufo. No se puede agregar mucho más a lo que ya ha sido dicho, simplemente subrayar que en cualquier actitud de cada uno de nosotros frente a la vida, media como fundamento la transparencia. Y es lamentable ver que desde el más alto nivel de la representación de nuestro gobierno nos vienen peticiones que regresan
las cosas todavía a antes de este momento en cuanto al tema de transparencia. Es lamentable, por eso nuestro expresar esta mañana solicitando que todos los procedimientos al respecto de la discusión sean públicos, porque necesitamos del auxilio de ustedes y de todos aquellos que toman atención a estas razones, porque es lamentable decirlo, pero el país está en crisis y este es uno de los puntos con los que se empiezan a remozar las cosas. A reserva de que quiera hablar el senador Hermosillo, yo sí quisiera añadir algo que omití, y son declaraciones públicas ayer del coordinador Gamboa, en el sentido de que le parecía un exceso que fuera público todas las discusiones que se hicieran en torno a la ley de transparencia. Son declaraciones que ya son públicas y, bueno, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, aquí representado por nosotros, pensamos completamente diferente, creemos que es indispensable que sean públicas, es una ley de transparencia, el nombre lo dice. Quisiéramos que desde este Senado de la República pudiéramos lanzar un ejemplo de que sí podemos en México construir las cosas de manera transparente. En Acción Nacional estamos convencidos de que todos tenemos derecho a una opinión, a una postura, desde nuestra trinchera, siempre y cuando sea de cara a la sociedad y no en negociaciones particulares. No sé si desea añadir algo, senador. No, ya está todo discutido, ya para qué aumentamos más. Me refiero, yo creo que está muy claro lo que han dicho mis camaradas y sinceramente pues estamos muy preocupados por esta actitud. Muchas gracias, no sé si hay alguna pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, senadores. Al día de ayer, los comisionados del IFAI dieron algunas declaraciones en torno a esta ley general. Ellos decían que no advertían ningún riesgo de regresión en caso de que no se tomaran en cuenta pues parte de los puntos de su decálogo. Esto no es un contrasentido, no es claudicar de parte de los comisionados del IFAI de antemano al decir que sí presento mi decálogo, pero si no se toma en cuenta, pues no va a pasar absolutamente nada. Gracias. Bueno, yo creo que hay en el propio decálogo de los comisionados del IFAI advertencias muy claras de regresión, incluso contradicciones constitucionales. El propio IFAI ha señalado que concederle al consejero jurídico del presidente de la República un derecho de impugnación sobre las negativas de información de los órganos garantes locales, pues va más allá de lo dispuesto en el artículo 6º de la Constitución, que solo lo confirió para el ámbito federal. Por lo tanto, una declaración en ese sentido pues es una contradicción. Yo espero que los comisionados del IFAI no solamente planteen sus preocupaciones, sino se coloquen a la altura de su deber y de su mandato. Sería muy vergonzoso y lamentable que una vez que han trasladado sus preocupaciones esenciales, que me supongo no son todas, dejen solamente en un testimonio escrito su actitud. Este órgano autónomo está llamado a demostrar en los hechos su independencia frente al poder público y, por supuesto, en un momento en el que sus facultades, atribuciones, competencias, incluso derechos constitucionales quieren ser minados. Es una vergüenza, por ejemplo, que el consejero jurídico de la Presidencia esté planteando mayoría calificada para el procedimiento de impugnación a través de acciones de inconstitucionalidad o de controversias al IFAI. ¿Qué significa? Sabedor el gobierno de la República de que puede lograr en el Congreso regresiones en la ley secundaria, al mismo tiempo quiere impedir que una mayoría simple pudiera impugnar esas regresiones eventuales en la legislación. Es un planteamiento verdaderamente perverso. O sea, hay una visión y una concepción profundamente autoritaria en este documento del Ejecutivo. Sabe que puede hacer avanzar regresiones en la ley secundaria, contradicciones constitucionales, y a la vez está buscando impedirle al órgano regulador que pueda
impugnar por la vía de la mayoría simple estas regresiones. Entonces, por eso creemos que es muy importante que conozcan con detalle cada una de las propuestas que hace el consejero jurídico del presidente Peña Nieto. O sea, el documento es de escándalo. Lo que ahí se plantea son auténticas regresiones en materia de prueba de daño, en materia de fideicomisos, en materia de declaraciones públicas sobre declaraciones patrimoniales, versiones públicas, la eliminación, en fin, ambigüedades, hay falta de definiciones fundamentales, hay una merma a las obligaciones de transparencia. Incluso el gran faltante, es muy importante decirlo, está en el artículo 72 del proyecto, que se refiere a las obligaciones de transparencia del Poder Legislativo Federal, de los Congresos de los Estados y de la Asamblea del Distrito Federal. Pues se enumeran una serie de disposiciones como obligaciones de transparencia de los poderes legislativos locales y federal, actas, votos, asistencia, minutas, pero no están ahí contenidos el detalle de los ingresos y los gastos que tienen las cámaras del Congreso en 4 grandes rubros: el ingreso y el gasto de los órganos de gobierno, el ingreso y el gasto detallado de los grupos parlamentarios, el ingreso y el gasto de los órganos desconcentrados del Congreso de la Unión y el ingreso y gasto de cada uno de los miembros del Congreso, diputados o senadores, adicionales a lo que es su dieta y remuneración. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque todos sabemos que ahí está uno de los principales mecanismos de la cooptación del Congreso. El Congreso se maneja con dinero. Aquí muchas reformas se logran con dinero, con privilegio a diputados o a senadores, etcétera, etcétera, o con viajes, que tampoco hay un requerimiento de especificidad sobre viajes internacionales, causales y resultados, y comprobación de gastos. Entonces, hay ausencias, pues. Yo voy a insistir mucho en que liberemos la información del dinero que maneja el Congreso. El Congreso de la Unión maneja 13,000 millones de pesos. Ustedes saben que el Senado de la República maneja 3,400 millones de pesos. De esos 3,400 millones de pesos, solo se transparenta el 34% de los ingresos. Todo lo demás está en la absoluta opacidad, secretismo de los coordinadores parlamentarios, de los grupos parlamentarios, de los jefes directivos del Congreso, en esta Cámara, de la Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva. Ese es uno de los grandes asuntos, ¿no? Entonces, bueno, hay insuficiencias y regresiones, eso hay que decirlo, y las regresiones están apuntadas por el consejero jurídico del presidente Peña Nieto. En mal momento, Peña Nieto envía un proyecto como este, como si estuviera su imagen muy fortalecida en términos democráticos o transparentes, en medio de una corrupción que lo enloda y frente a la mayor debilidad en imagen pública que ha tenido un presidente de la República. Es un absurdo que Peña mande este memorándum de reversas a la legislación secundaria. Sin embargo, con el decálogo del IFAI, el Partido de Acción Nacional lo hace suyo y lo asume completamente, desde el principio lo hemos dicho, y estará también subido en esta página, en este micrositio. Hola, buenos días, senadores. Yo quisiera que me puntualizaran bien este sentido de el presidente Enrique Peña Nieto, a través del consejero jurídico Humberto Castillejos, está marcando línea nuevamente al Senado para tratar de redactarles este documento en materia de transparencia y dar este tipo de regresión, como ustedes ya lo han mencionado. El consejero jurídico presentó un documento de trabajo, en donde plantea modificación a 80 artículos de los 381 de los 300 y pico artículos que contiene la Ley de Transparencia. Creo que es su postura,
No consideramos que es la postura oficial, nosotros quisiéramos que lo hiciera oficialmente, tiene derecho a hacerlo desde la trinchera en la que él se encuentra y será tomada en cuenta así como un documento oficial de la consejería en caso de que se signe así. En caso contrario, nosotros consideramos que no hay opinión por parte de la consejería y no hay recomendaciones. Ellos tienen derecho a tener una opinión porque serán sujetos obligados a través de esta ley. Todos tienen derecho a hacerlo, siempre y cuando tengan una postura pública y oficial desde la trinchera en la que se encuentren. En este sentido, y desde aquí, el Grupo Parlamentario del PAN invita a la Consejería Jurídica y al Gobierno Federal a que haga una postura oficial, signada, en donde defiendan sus puntos de vista con argumentos y será un insumo más que públicamente y de cara a la sociedad debe de ser tomado en cuenta en la construcción de la ley, pero siempre asumiendo la responsabilidad de las posturas en forma pública y no en lo oscurito. No sé si quedó claro. Perdón, yo quisiera hacer una precisión a esto, perdón, no quiero diferir del punto de vista, simplemente quiero decir algo. Más que oficializar el documento, yo creo que el requerimiento debe ser saber si el consejero jurídico de la Presidencia de la República puede dejar de serlo en algún momento. Y si el consejero jurídico de la Presidencia puede venir al Congreso de la Unión a presentar documentos informales o documentos oficiales. O sea, para mí el documento entregado por Castillejos es el documento de Peña Nieto, porque no creo que Castillejos deje de ser consejero jurídico en ciertos momentos y venga aquí como un asesor del PRI. Así se comporta él, pero no es así. Él es consejero jurídico del presidente las 24 horas del día. Y para mí esa voz es la de Peña, y lo ha sido en varios procesos, en la reforma político-electoral, en telecomunicaciones, en la energética, en la financiera, y ahora también se quieren meter en esta. Pero lo más grave es que el Senado le vuelve a dar entrada indebidamente a Castillejos como un factor privilegiado en la interlocución. O sea, ni siquiera se le recibe un documento de trabajo, se le vuelve incluso a llamar cuando el Congreso cita a los comisionados del IFAI. Aquí se pretendió que la audiencia con los comisionados del IFAI estuviera el consejero del presidente frente a ellos. Pues es una presión indebida sobre los comisionados, pero por eso hubo una intervención muy acertada por parte de la senadora Torres Peinberg que llamó la atención de esa presencia. Y por supuesto debo decir que es una intromisión indebida de Castillejos en el proceso legislativo, o al menos que se someta Castillejos al debate público con nosotros, pero quiere tener como siempre ámbitos de privilegio en el Senado, de secrecía, de opacidad, y luego no se responsabilizan de nada. Que Castillejos diga si vino representando a Peña en las ocasiones anteriores o no, como consejero jurídico, o es consejero jurídico de quién. Creo que esa es la precisión que hay que hacer con relación a este tema. Gracias. Señor Víctor Mayel, trabaja para Capital México y les va a hacer una pregunta. Buenos días. Dos preguntas. Una, ¿de qué tamaño es el riesgo de que el Ejecutivo pretenda conculcar la reforma constitucional en transparencia? Y dos, una que es independiente de ese tema para el senador Corral, que es representante legislativo del PAN ante el INE. Ayer el Partido Verde anunció que va a continuar con esta campaña de, entre comillas, electoral, de adjudicarse logros como los vales de despensa, usando instituciones como el IMSS y el ISSSTE. ¿Qué va a hacer el Partido Acción Nacional al respecto? ¿Contesto la primera? Le contesto la primera parte o la primera pregunta. Desde luego creo que son riesgos enormes, creo que tenemos que estar todos en alerta, ya lo dijo muy bien el senador Rufo. En ese sentido es que queremos hacer pública las posturas y nuestra postura como grupo parlamentario del PAN. Hay un enorme riesgo de que se pueda inclusive regresar, ni siquiera quedar como estábamos, sino regresar a menor transparencia si no estamos todos alertas, y ese es un llamado a organizaciones, a medios de comunicación y a los propios grupos parlamentarios para que estemos alertas y activos para que no sea así.
Muy bien, yo creo que ya esa primera está contestada. El PAN ha resuelto presentar como partido político con representante propio en el Consejo General del INE diversos instrumentos y recursos, tanto de queja como de denuncia penal, por la utilización indebida de programas oficiales en provecho electoral, lo que también puede constituir una forma de peculado. Debo decir que en mi caso, como representante del Poder Legislativo de las bancadas del PAN ante el INE, yo ya he estado presentando diversas quejas con relación a violaciones diversas del Partido Verde a la legislación electoral, tanto en lo que constituye la transmisión indebida de spots en radio y televisión a través de los llamados informes legislativos, como la publicidad denominada cineminutos, en donde evidentemente el Verde violenta la legislación electoral. Debo decir que estos dos recursos de queja fueron resueltos favorablemente a un servidor por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero no ha habido capacidad de hacer cumplir al Partido Verde en esas resoluciones. De hecho, no hay capacidad para hacerle o para obligarlo a que cumpla la ley. El Partido Verde se ha colocado como un partido de la impunidad en México. Obviamente esa impunidad y ese poder pues está basado en el poder que le brinda la propia Televisa, con quien tiene una relación orgánica, pero también evidentemente pues con su principal aliado, que es el PRI. Entonces se trata de una sistemática violación de la legislación electoral. El Verde ha sido favorecido incluso con condonaciones millonarias de multas que se le han aplicado por el entonces IFE, hoy INE. Vamos a seguir presentando recursos, hoy mismo tendremos discusiones en el instituto sobre estos temas. En este tema, nada más rápidamente, ¿son violaciones graves a la ley que llevarían al partido a perder su registro? Por supuesto, hay violaciones que al Partido Verde Ecologista de México, de aplicársele la ley y de sancionarlo conforme al procedimiento, por supuesto que incluso estaría en peligro su propio registro. Por ejemplo, el gasto descomunal en materia de compra, de propaganda y publicidad electoral. Pues, por supuesto, es una de las violaciones más delicadas a la equidad de las contiendas electorales. Gracias. Inés García, del semanario Z, les hace una pregunta. Buenos días, senadores. En cuanto a las modificaciones que se proponen en esta nueva iniciativa de transparencia, quiero saber qué opinan en la que se refiere a no hacer públicas las investigaciones en cuanto a violaciones graves de derechos humanos, que ahorita se vive en un contexto en el que se han presentado varias situaciones que se han solicitado transparentar para conocer cuáles han sido las investigaciones que ha llevado el Estado, y bueno, que ahora se proponga que ya no esté esta opción de pedir la información acerca de ellas. Por supuesto que es una de las más graves regresiones planteadas en la iniciativa, en el memorándum del Ejecutivo, que ha sido advertido por el IFAI. A mí me llama la atención que se diga que el IFAI no consideraría regresivo si no se atienden sus anotaciones. Este es el caso más grave. Las observaciones lo que proponen es que hay una especie de opinión previa de la autoridad competente para eliminar esta reserva de información, o perdón, esta excepción a las reservas de información. Violaciones graves a derechos humanos, pues es en el mundo democrático la gran conquista frente al principio de reserva y de secrecía de la información. Este es uno de los elementos más delicados de este tema, señalado en el IFAI, el principio prima facie en materia de derechos humanos. La última pregunta es de Claudia Guerrero, que trabaja para el Grupo Reforma. Gracias, senadores. Preguntarles si esta situación no cambia, Acción Nacional podría evaluar la posibilidad de levantarse de la mesa de negociación para la construcción de esta legislación secundaria y después abusar de ustedes y aprovechar la presencia de los 4 legisladores de Acción Nacional para preguntarles su opinión sobre el hecho de que el
el Partido Verde ha logrado, no sabemos si a través de presiones o negociaciones, que el gobierno federal ponga en marcha una política pública de entrega de vales de medicinas, sin haber legislación de por medio, sino simplemente como política pública. Si esto se vale, no se vale, es delito, hay involucrados recursos públicos y pareciera un programa puesto en marcha ad hoc solamente para facilitar o tener materia prima para spots y campañas. Si me regalarían su opinión los cuatro en ese tema, por favor, muchas gracias. Con gusto, Claudia. En la primera pregunta que hacías, desde luego agotaremos todas las instancias y todas las posibilidades de llegar a acuerdos en las comisiones y en las discusiones. Sin embargo, si vemos que hay regresiones o achicamientos o no se cumplen este decálogo que propone el IFAI y algunas observaciones más que, como bien dijo el senador Corral, no están incorporadas en el decálogo, pero que compartimos con muchos de los comisionados del IFAI, desde luego el Partido de Acción Nacional no signará de ninguna forma una ley que solamente lave la cara y dé la apariencia de que el gobierno está trabajando en favor de la transparencia, cuando en realidad no es así. Queremos un trabajo serio, de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil que son expertas en el tema, de acuerdo con otras instancias que buscan que en México haya menos corrupción y más transparencia, sobre todo de información y de recursos públicos, y no aceptaremos de ninguna forma achicamientos o regresiones. De la otra pregunta, si nos permites contestarte en lo privado para no desviar la rueda de prensa del tema, sino concentrarnos en este tema principal, que es la postura del Grupo Parlamentario del PAN en torno a la Ley de Transparencia. Nos preguntaban el micrositio, es www.pan.senado.gov.mx, que es la página del Grupo Parlamentario del PAN, /transparencia. Van a encontrar ahí en el portal un icono que dice transparencia, le hacen clic y ya estará todo el índice a su disposición. A partir del día de hoy, a lo mejor en unas 2-3 horas ya estará habilitada la página. Muchas gracias.